En el vídeo de hoy te doy 10 motivos para que leas La Torre Oscura. Hola bibliófilos y bibliófilas, soy Diego y quería hacer una reseña porque hace poquito, hace unas semanas, terminé por fin terminé la saga de La Torre Oscura. Estoy muy emocionado porque han sido un montón de años, casi 20 años, leyendo La Torre Oscura, no encerrado en una habitación, con una cadena y con un libro, sino que empecé a leer La Torre Oscura hace 20 años con el primer libro, con El Pistolero, que lo tengo aquí, por cierto. Y lo terminé hace poquito y ha sido un viaje muy largo, muy intenso, con muchos altibajos. Quería haber hecho una reseña, pero ¿cómo hacer una reseña de una saga tan larga, tan épica, sin destrozar los libros? Porque poco se puede decir, sin spoilers. Entonces pues he preferido hacer un vídeo de razones para leer esta saga maravillosa, la gran saga de Stephen King. El primer motivo que te doy es que Stephen empezó esta saga con 19 años, o en su cabeza se la replanteó, porque vio y leyó y escuchó, sobre todo leyó, la saga del Señor de los Anillos, y fue algo que le marcó muchísimo. King quería escribir una saga muy épica, muy a ese estilo de fantasía, pero no quería hacer más de lo mismo, una saga donde hubiera elfos, orcos, enanos, así que quiso hacer algo quizás un poquito más americano. Y tuvo ese toque de inspiración cuando fue al cine a ver la película El bueno, el feo y el malo, y vamos, fue sancionado la bombilla y dijo, tengo que hacer algo así, algo rollito estilo western. Y así es como se forjó y se fraguó esta saga. El título y el nombre del pistolero se debe gracias a un poema de Robert Browning, que a su vez adopta la idea de un pasaje del Rey Lear de Shakespeare. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Roland de Gilead es el último descendiente de una larga estirpe de pistoleros, una especie de sheriff o de guardias que vigilan a un mundo lleno de magia y de tecnología que es incomprensible. A lo largo de esta saga, Roland tendrá que reencontrarse con su destino y encarrilar un poco sus pasos para llegar a dar con su Catet. Más adelante diremos lo que es el Catet. El antihéroe o villano es un misterioso hombre que viste de negro. Un hechicero que puede transitar entre los diferentes mundos y que intentará que la misión de Roland fracase. El primer libro comienza precisamente pues, con ese poema que dice que el pistolero iba a través del desierto en pos del... ¿Cómo era? ¿En pos de él? El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Precisamente el primer libro habla de ese pasaje en el que el pistolero va a través del desierto en busca de ese hombre vestido de negro. El mundo donde está inspirada esta gran saga es el mundo medio, un mundo bastante misterioso, un mundo mágico, que no solo es mágico, que no solo suceden cosas extrañas que se escapan a nuestra comprensión, y que está estrechamente relacionada con la ciudad de Nueva York. También hay que decir que puede haber sucedido esto en una realidad alternativa, no es en Nueva York actual, sino que puede haber sucedido una gran pandemia, una hecatombe nuclear o algo parecido. Como otras tantas novelas de fantasía, este mundo incorpora un lenguaje propio, lo que ellos llamaban la alta lengua, y habla muchas veces del Ka y del Catet. El Ka significa destino y el Catet significa un grupo de personas que están unidas por ese destino. Falta decir que La Torre Oscura es la obra cumbre de Stephen King y que de alguna forma es su columna vertebral, ya que en ella se unen un montón de mundos, un montón de novelas y un montón de personajes que están interrelacionados. Esto lo ha dicho muchas veces Stephen, que su obra magna es La Torre Oscura y que por eso coinciden tantos mundos, tantos objetos, tantos villanos, héroes, personajes, mundos, no sé, es que me parece que es una obra cumbre, una especie de pilar donde convergen un montón de las novelas de Stephen King. Es una saga que tiene 7 volúmenes, que a mucha gente pues le da un poco para atrás porque le parece como muy extenso, pero no llegan a las 4500 páginas, hay que decir, Hay sagas muchísimo más extensas. La saga incorpora muchísimos referentes, y en este caso quiero hablar de referentes musicales que inspiraron a Stephen King a la hora de escribir esta saga. Algunos de ellos son, y lo leo, The Curse of the Crimson King de King Crimson, Hey Jude de los Beatles y Berko Fry de ZZ Top. Y al revés, hay grupos de música que se han inspirado en las novelas de Stephen, como son Anthrax o Nightwish. La escritura de esta saga tuvo un parón bastante gordo cuando Stephen tuvo un accidente bastante aparatoso. Tuvo un periodo bastante oscuro en el que Stephen no quería escribir, no se sentía preparado,
y recibió muchísimas cartas de gente pidiéndole, por favor, Steven, continúa la saga oscura, no queremos que te mueras sin saber qué va a pasar. Y eso de alguna forma pues a él le motivó para recuperarse mejor y para seguir escribiendo más palabras sobre la Torre Oscura. Este accidente lo tuvo en 1999 y fue atropellado por una furgoneta, fue algo bastante aparatoso. El conductor, que se distrajo con su perro, acabó atendiendo a Stephen King, pero sufrió grandes secuelas y tuvo una recuperación bastante larga. La siguiente razón por la que tienes que leer La Torre Oscura es porque va a haber una adaptación o varias, se habla de muchas cosas, tras aquel estrepitoso fracaso de película que llevaron a la gran pantalla, que fue infumable, que intentó resumir muy mucho en una película muchas cosas y no se entendió nada. A pesar de eso, hay ciertos proyectos para continuar con la saga. Mike Flanagan, creador de Misa en Medianoche, comentó en una entrevista en el 2022 con Deadline que ya se encuentra trabajando en la adaptación televisiva de esta saga compleja a través de Intrepid Pictures, que es su productora. Lo que se plantea Flanagan es un proyecto bastante ambicioso, mucho más que sus anteriores trabajos, y este proyecto sería una serie que constaría de 5 temporadas y también de algunas películas sueltas. Me encantaría que eso se hiciera real, que pudiéramos verlo tanto en la pequeña pantalla, es decir, en la tele, con las series, como en el cine. Sería algo maravilloso para todos. Y como último motivo o razón para leer la saga La Torre Oscura es que Steven dice que hay que leer esta saga, que es muy importante en su catet, en su destino, en su obra, ¿no? Y para él su obra cumbre, aunque tengo que decir que para mí es un poquito irregular. No todos los volúmenes están a la misma altura, pero he disfrutado todos, tengo que decirlo. Y descubres muchísimas más cosas sobre este escritor, sobre su mundo interno, sobre esos personajes que él ha ido hilando y entretejiendo a lo largo de los años y que comunican con otras novelas que son también muy conocidas. Y bueno, pues ese gran motivo es: hay que leer la saga La Torre Oscura. ¿Por qué? Porque Stephen King así lo recomienda. Porque él mismo ha dicho más de una vez que cualquiera que tenga verdadero interés en lo que escribe debería leer esta saga al menos una vez. Así que si eres un lector constante o una lectora constante, te lo he dicho, Steven, tienes que leer esta saga. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Me gustaría que me comentáis más motivos, más razones para leer La Torre Oscura, si es que la habéis leído. Y los que no habéis leído esta saga, contadme por qué no la habéis leído, si os da pereza, si os parece muy larga, si queréis que no es necesario para entender la obra de Stephen King, y contádmelo, que yo os lea en los comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.